El segundo turno del orden del día, el turno general de intervenciones, y tiene la palabra la señora Cano del Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señora presidenta. Ante todo, señor de la Cierva, agradecer desde el Grupo Parlamentario Socialista su presencia en esta Comisión de Pobreza en esta Asamblea Regional. En cuanto a la queja por lo competencial, debo recordarle que su competencia precisamente tiene mucho que ver en el tema que nos ocupa en esta comisión y desde luego de ahí sale todo lo demás. Ante todo, quiero recordarle que en esta región se firmó un pacto, el Pacto por la Pobreza, que a lo largo de esta legislatura, desde todos los grupos de la oposición, hemos intentado recabar la información necesaria para saber cómo iba el reparto, porque tampoco hemos tenido conocimiento desde las distintas asociaciones y de la EAPN, de todo, en realidad, del seguimiento que ustedes han ido haciendo junto con ellos, porque nadie sabía el porcentaje que sorpresivamente ha pasado del 5%, que era el compromiso, al 8%. El año pasado la propia consejera de Familia e Igualdad decía que poco a poco, que era un compromiso de toda la legislatura y que esto se llegaría al final. Ustedes hoy han sumado aquí hasta las visitas de excursión del parque móvil, pero en cualquier caso está bien que tengamos alguna noticia al respecto. Escuchándole a usted, señor de la Cierva, tenemos la impresión de que, bueno, que Murcia es el paraíso terrenal, porque no hay pobreza. Mire, cuando nosotros en la oposición nos dirigimos al Gobierno para preguntarle por los datos de pobreza, que en todos los estudios aparece Murcia con unos niveles de pobreza muy preocupantes. Hoy usted aquí no ha mencionado ni por lo más remoto los 120.000 niños que tenemos en esta región con riesgo de pobreza e exclusión social. Debo decirle, por si usted no lo sabe, que la Consejería nos remite directamente a los mismos estudios que hemos estado manejando, los estudios de APN, los estudios de UNICEF, de FOESA, pues todo, aparte de los datos oficiales del Ministerio. Porque tengo también que decirle, por si no lo sabe, que en Murcia se está haciendo ahora, junto con la Universidad de Murcia, el observatorio y también con EAPN, un mapa de necesidades que tenemos en la región, un diagnóstico de la pobreza de la región que no se ha hecho. Y se está haciendo ahora, en 2018, cuando el azote de la crisis, esa que ustedes nos ha llevado de golpe también a Zapatero, como si ustedes no tuvieran responsabilidad de lo que ha pasado en esta región. Es muy curioso que ahora les ha entrado la prisa por la infrafinanciación, que todos reconocemos, pero algo debe usted reconocer que tienen que ver en esta película, algo o mucho. Pero en cualquier caso, esto no termina y empieza aquí, porque en los años, y usted ha tenido responsabilidades en el Gobierno, usted no es nuevo en esta legislatura, pero ha estado aquí desde el año 95 hasta el 2007 con algunas competencias en el Gobierno. Y usted ha mencionado también aquí hoy una ley, la Ley de Familia, y yo le voy a decir algo al respecto. Mire, en la Comunidad Autónoma de Murcia estamos con una Ley de Servicios Sociales, es el marco normativo desde 2003, sin reglamento. El derecho subjetivo aquí ha brillado por su ausencia. De hecho, todas las políticas, aparte de la falta de liderazgo, tienen un marcado carácter asistencial. Es un reparto de lo que hay, pero según presupuesto, y así ha sido. Porque en los años de la bonanza, porque 2003 no podemos decir que no fuesen años de crecimiento, aquello empezó en 2008, no se trajo a la región de Murcia, no se la dotó con una buena ley que fuese, pues, garantía de un derecho subjetivo para los ciudadanos de esta región. De hecho, eso se le ha recordado en muchos informes desde el CES y desde muchos sitios, que la población de esta región se quedó muy desprotegida por una administración donde el dinero volaba para otro sitio, y usted mejor que nadie sabe para dónde volaba, porque desde luego no se atendía la dependencia, no se atendía la renta básica. Sí, en el IMAS se quedaron con muy poco dinero,
para repartir. Pero en cualquier caso, esto estamos hablando hace mucho, pero como usted me ha mencionado el tema de Zapatero y que entonces era todo muy malo y la financiación no se hizo y ahora resulta que vamos a ser muy reivindicativos con la financiación, que desde luego tendrían que haber sido ustedes mucho antes, porque la ley esta que le decía de familia, ahora ustedes en el tercer año de legislatura me hablan de una ley de protección a la familia. Mire, en 2015, en el verano, la Consejería presentó aquí un plan de familia, precisamente de apoyo a las familias. De ese plan no tenemos ni idea y ahora se descuelgan ustedes con una ley. El Grupo Parlamentario Socialista puso una enmienda a ese plan para que fuese una ley. Dijeron que no había ley, que no había ley. Ahora juegan ustedes al despiste y a más sumo. Mire, la Ley de Servicios Sociales está en un anteproyecto 3 años después. Mucha prisa, no se puede decir que no se hayan dado. La consejera de Familia e Igualdad, preguntada aquí por la pobreza, nos hablaba de una situación estructural. Y estructurales tienen que ser las medidas, pero según usted nos lo ha puesto aquí hoy, pues resulta que no tenemos problema, porque claro, solo nos ha hablado de lo que ha puesto el foco, evidentemente, donde más le interesaba, pero no nos dice cuánta gente hay esperando vivienda. ¿Qué pasa con la gente que no tiene ese mínimo del IPREM para acceder a una vivienda? Si eres rematadamente pobre no pueden ni tener acceso. Y usted mismo ha dicho que necesitaban un requisito que era ese. Mire, ustedes viven en una realidad paralela porque los informes de pobreza están ahí, son inexcusables y además la propia Consejería los da como la base de lo que tenemos que tener. Al margen de que haya bajado algún punto, y es verdad, el porcentaje de personas en riesgo de exclusión social en esta región es altísimo, señor consejero, es altísimo y las políticas que se necesitan son mucho más potentes de lo que usted aquí nos ha hablado y nos gustaría que esto lo hicieran en mesas de seguimiento con todas las asociaciones y la EAPN para saber cómo va realmente todo esto. Porque cuando nos habla de la renta básica de inserción, mire, sí es cierto que se ha incrementado la dotación que había, pero no es menos cierto que el nuevo reglamento traía unas mejoras con respecto a las ayudas, a la percepción de las ayudas que eran ampliables a 24 meses siempre que los perceptores estuviesen siguiendo una ruta de inserción. No sabemos nada de eso y por más que preguntamos tampoco llegamos a saber. Las ayudas son muy limitadas en el tiempo, la ayuda es bien recibida porque subía algo, pero desde luego no es lo suficiente. No es lo suficiente. En cuanto sí, voy a mencionar también una cosa que me ha llamado sobremanera la atención, porque llevan ustedes 3 años prometiendo absolutamente lo mismo en cuanto a la ley, en cuanto a los reglamentos y en cuanto a todo. Y en el último año de legislatura vuelven ustedes a tirar nueva ley. Pero me ha vuelto a hablar del punto de encuentro familiar. Mire, por este tema pregunté recién llegada en esta legislatura, porque solo tenemos en Cartagena y en Murcia, con unas listas de espera enormes. Hay familias que tardan 1 año en poder ver a sus hijos. La consejera ha estado vendiendo, y digo vendiendo porque ha sido así, la ampliación de un punto de encuentro itinerante y siguen ustedes vendiéndolo porque de momento no es una realidad. Llevan 3 años vendiendo lo mismo, 3 años de anuncios que vamos a terminar la legislatura con los mismos anuncios. De hecho, el debate de Estado de la región, más que un debate del Estado de un balance, era un nuevo debate de investidura porque con tanto tiempo o con tantos cambios en las consejerías, ustedes siguen hablando de lo mismo y no terminamos nada, ni siquiera inician nada nuevo, claro. En cuanto a los menores no acompañados, porque una cosa es lo que usted nos ha dicho aquí y otra cosa es lo que nos dicen las asociaciones que vienen y todos los que trabajan con los ámbitos de la pobreza en esta región. Los menores no acompañados en esta región, también tenemos ahí un problema en el que nos tenemos que ocupar y sobre todo los que cumplen 18 años y no hay ningún seguimiento posterior. Hay mucho que hacer, no sé si lo que usted me habla de lo que se gasta y ha hablado exactamente de lo mismo que habla la consejera en sus intervenciones, cuánto doy a cada asociación o cuánto doy a cada programa o cuánto doy a tal. Pero nosotros lo que estamos preguntando aquí son por las políticas, cómo lideran ustedes esto. No es una cuestión solo de incrementos, sino de cómo gestionar mejor, de cómo enlazar mejor con distintas actuaciones conjuntas, con distintas consejerías. Eso es lo que esperamos oír de aquí cuando ustedes vienen, no de que nos hablen del reparto al que tan acostumbrados estamos y desde luego
luego todo un reparto asistencial, porque en leyes desde luego no llegan. Y en esta legislatura el proyecto legislativo de este Gobierno en esta cuestión social, que es donde más falta hacía, porque el ideal normativo es increíble, no ha venido. Solo ha venido, mire, un reglamento, el de la renta básica. Un reglamento, el de la renta básica, y el decreto ley del concierto social, que gracias a la intervención de la oposición en esta asamblea se pudo tramitar como un proyecto de ley para que fuese una ley, para meter el desarrollo y el reglamento normativo y desde luego estar sujeto al control de la administración, que es como tiene que estar esto. En cuanto a los dependientes, que también los ha mencionado usted, es cierto que la comunidad ha conseguido atender a más dependientes, pero no es menos cierto que casi todos son prestaciones, y prestaciones de las denominadas low cost, de bajo coste. Porque de servicio ya tenemos menos. La ayuda a domicilio a todas luces insuficiente, con una inequidad en el territorio algo abrumador. No es lo mismo vivir en un municipio que en otro. Todas estas cosas están encima de la mesa, y esto es lo que la oposición y la ciudadanía de esta región necesita que nos digan. No solamente lo que ha podido gastar, si es 1 millón o 1 millón y pico, sino cómo está esto, cómo están trabajando ustedes con los ayuntamientos, que se siguen quejando de la infrafinanciación. Ustedes se quejan del Estado, pero es que los ayuntamientos están asumiendo cantidad de competencias que no les corresponden y que están siendo auténticamente el sostén de muchos ciudadanos de esta región. Porque, claro, usted me dice que han subido esas prestaciones en los dependientes y tal, pero no nos dicen de los que todavía siguen esperando. Mire, estos fueron unos de los más perjudicados cuando esos años de vino y rosa se acabaron. Y claro, esto además sujeto a una ley, pero bueno, era cuestión de financiación compartida, y aquello no se atendía de ninguna manera. De hecho, los tribunales han estado ahí bastante activos para recordarles cuáles eran las obligaciones que no cumplieron, y sobre todo los cambios normativos que introdujeron en esta región, al margen de los recortes nacionales, que hicieron la vida mucho más difícil a los ciudadanos de esta región, y desde luego esos fueron decretos regionales. Lo que usted nos dice de... A ver... Sí, sobre todo echo de menos en su comparecencia, pues, qué es lo que ustedes van a hacer, cómo van a organizar esto, y desde luego cómo lo van a contar con la sociedad, porque no existen esos seguimientos, pero desde luego esos 120.000 menores no es un invento de la oposición, no es un invento de UNICEF. Es muy doloroso ver cómo ustedes sistemáticamente minimizan los datos de pobreza, porque, bueno, tenemos un problema estructural. Pongamos medidas estructurales, pidan ayuda, vean, no sé, vamos a intentarlo, pero no, enseguida nos comparan con que si Andalucía, con que si Extremadura, con que si Zapatero. Lo de Zapatero es que ya no tiene nombre, mire, es que esto ya es demencial, pero desde luego vamos a ver qué se puede hacer, porque desde luego no nos ponen la cuestión nada claro, pero nada claro. En cuanto a la vivienda, desde luego también decirle que las asociaciones que han pasado por aquí, y más recientemente también la Fundación RAIS, mire, sin vivienda no hay dignidad. El trabajo es necesario y estas son sus políticas que tanto nos han recordado, pero les recuerdo que nuestra región se nutre principalmente de la agricultura y del turismo, dos sectores muy precarios, con unos trabajos muy poco estables. Si el trabajo que ustedes dicen, y nosotros también estamos de acuerdo en que, claro, las familias tienen que tener trabajo para poder tener esos medios para sobrevivir, pero es que no sé si saben ustedes los sueldos que hay en esta región, y no sé si saben lo que duran los contratos. La precariedad es brutal. Y en esa mejora que usted habla, solo pone el foco en la mejora, pero no nos dice que cada vez hay un porcentaje mayor de una precarización que va a ser muy difícil que salgan de ahí. Y esto es lo que establecen las políticas, señor de la Cierva. Es que no se puede dejar a nadie atrás. Y si ustedes no ponen en marcha esto, lo vamos a tener mucho más complicado. Porque sí es cierto que hemos mejorado en datos totales, pero eso no se ha trasladado al bolsillo, como usted decía, de los ciudadanos. Salgan a la calle y pregunten, porque desde luego esa percepción no es la que está en la calle en absoluto. Hay problemas con la vivienda porque no hay suficiente, nos habla de la que hay, pero desde luego es a todas luces insuficiente, y nos habla de mejoras que desde luego al bolsillo no han llegado.
no han llegado. Han sumado ustedes todo, pero yo estaría encantada de escuchar a las asociaciones que entienden del tema de la pobreza para que nos digan si están muy de acuerdo con ese 8%, porque fue magistral. Y además lo traía como pregunta para hacerle hoy, porque cuando oí al presidente hablar del 8%, cuando el compromiso era el 5%, ya lo han superado ustedes casi doblándolo, la verdad es que deja esto, el gesto un poco de sorpresa, ¿no? Porque desde luego no es la percepción que nos han trasladado desde todos los colectivos. Aquí, señor consejero, en estos 3 años han venido muchas asociaciones, ha venido el Observatorio de Pobreza de la región de Murcia. Hay datos muy preocupantes que serían muy de agradecer que el Gobierno de la región, mucho más que entrar en esa autocomplacencia que ustedes entran y tirar los balones fuera y todo lo malo corresponde a unos y todo lo bueno a ustedes y estas políticas del empleo, que cada vez que viene un dato bueno, a continuación viene el malo, porque sabe usted que vamos por ciclos y el trabajo en esta región se podrá calificar de muchas maneras, pero como un trabajo estable. Y que me diga usted que estamos mejor en Murcia. ¿Cuál era el dato que decía que en Murcia estábamos mucho mejor que en el resto de España? Mire, lamento y con tristeza decirle que la envidia es cuando vemos en otras regiones cuáles son las políticas sociales, cómo se está trabajando, cuáles son los marcos normativos que desde luego en esta región no se dan. Entonces, esa imagen bucólica que usted nos ha presentado aquí, de que el dinero está ya en los ciudadanos, de que la vivienda no hay problema, mire usted, no es cierto. Los ciudadanos tienen problemas para llegar a fin de mes, muchos. Ese número de menores en riesgo de exclusión social es un dato que ustedes tenían que estar corriendo desde hace mucho tiempo y no desde luego minimizando y diciendo no existe, porque esta ha sido la actitud en esta legislatura. Lo mismo nos dan esos datos que nos dicen que es un problema estructural, que ya se verá, que entonces entramos a comparar con otras regiones. Oiga, pues miren, otras regiones que hagan lo que tienen que hacer, pero es que ustedes son los que están gobernando en esta región casi 4 legislaturas. Entonces, son los que tendrían que tener muy claro ya cuál es el diseño de estas cuestiones y en los años más duros haber cogido el toro por los cuernos y haber hecho esto de otra manera. Seguimos igual que estábamos, señor consejero, termino, señora presidenta, seguimos igual, sin leyes, sin derecho subjetivo, absolutamente marcado carácter asistencial y seguimos hablando lo mismo, ustedes minimizando y echando los balones donde consideran que puede caer. Muchísimas gracias. Gracias, señora Cano.